Un saludo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor a todos los que me escuchan. De una manera especial mando un saludo a mis hermanos de Iztapalapa, Parroquia de Cristo Rey, allá con el hermano Juanito. Un fuerte abrazo a todos ustedes, queridos hermanos, en el nombre de Jesucristo. Los invito a reflexionar la palabra de Dios. Segunda parte de la parábola del Hijo Pródigo. Segunda parte, segunda reflexión. Personalmente me gusta hacer un alto a la altura del versículo 17. El día, en la reflexión anterior, la primera, número 1, de la parábola del Hijo Pródigo, reflexionaba hasta el versículo 15, cómo el Hijo Pródigo lejos va y se pone al servicio del habitante de aquel lugar lejano. Lejos de Dios, pues si estamos lejos de Dios, estamos cerca del demonio. Quien está lejos de Dios está cerca del maligno. Quien no está con el Señor está con el mal. Esa es la realidad. Entonces decíamos en el versículo 15, entonces fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante de ese lugar. Ya reflexionábamos la primera parte. Versículo 16 dice, hubiera deseado llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero nadie le daba nada. Este versículo nos habla de una manera muy importante en el aspecto espiritual. El mantenernos nosotros al margen de la palabra de Dios, qué importante. Los que están lejos de Dios, ¿sí?, desean la comida de los cerdos. Por eso es muy importante nosotros reflexionar y que la palabra de Dios sea nuestra guía, nuestra orientación, nuestro camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Qué importante que la palabra de Dios sea nuestro camino. Hubiera deseado llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos. El Hijo de Dios que está lejos anda deseando la comida de los cerdos. ¿Cuál es la comida de los cerdos? La comida, las cosas impuras, comida de cerdo. Aquel hombre, aquella mujer que desean la infidelidad, comida de cerdos. Aquel hombre, aquella mujer que desea llenar sus gustos, sus pasiones, de manera especial y ordenada. San Agustín, este gran doctor de nuestra madre iglesia, desde el siglo IV, ya nos prevenía y decía que Satanás nos pierde a través de los sentidos. Y de una manera especial, tú te vas a dar cuenta qué comida de cerdos estás deseando o estás comiendo. ¿Qué cosa escuchas con este sentido? ¿Qué escuchas? De manera especial hoy en día la música está tan contaminada. La televisión está tan contaminada. Recuerdo un mensaje de María Santísima, la Virgen de Medjugorje, en su aparición de Medjugorje, decía que la bestia que todos adorarían, sí, no sería aquel demonio con cuernos y cola, sino la televisión en la que tantos se quedan sentados horas y horas, ¿sí? Y la adoran, ¿por qué? Porque le rinden todo su ser a ese programa, a esa novela, a ese gusto de estar viendo y oyendo, ¿sí?, nuestros sentidos. ¿Qué estás deseando? Muchos corren y desean llegar a casa para sentarse a ver la tele. Así de sencillo, es fácil de nosotros perdernos. El Hijo Pródigo estaba lejos, pero también los que están cerca de casa, de la casa de Dios, también los que habitan en los atrios del Señor, deben de darse cuenta si no están deseando la comida de los cerdos. ¿Qué otra comida de los cerdos? Bueno, el gusto de hablar mal, el gusto de hablar de alguien, el gusto de correr a platicar sobre alguien, ¿sí? Tantas cosas que nosotros debemos vigilar y cuidar. Comida de cerdos. Los gustos por
el comer y comer y comer y comer y no cuidar nuestra salud también tiene mucho que ver con la comida de cerdos. Muchas cosas que son buenas, que Dios nos ha concedido, nosotros por nuestro descuido los podemos convertir en comida de cerdos. Por ejemplo, aquel novio, aquella novia que se aman, pero caen en la relación, le llaman prematrimonial. Y no es prematrimonial, es fornicación, pecado mortal. Porque dicen, pues es que relaciones prematrimoniales. No son prematrimoniales, todavía ni tienen fecha para casarse, no saben si se van a casar y ya le están llamando prematrimoniales. No, es fornicación, relaciones sexuales prohibidas, cuando el sexo es sagrado, bendito, bendecido por Dios, donde Dios nos ha concedido la gracia de ser co-creadores con Él, nosotros podemos convertirlo en comida de cerdos, comida impura, por no saber seguir los pasos de Jesucristo. Entonces, deseaba comerse la comida de los puercos, pero nadie se la daba, dice la palabra de Dios. Aún el pecado, para muchos, cuesta trabajo, cuesta dinero, nadie se lo da. Hay quienes pagan por pecar. Hay quienes dan su vida por pecar. ¿Y cuántas almas mueren buscando el pecado, pagando por el pecado? No se la daban. Los mismos demonios hacen que el hombre se postre, se rinda, sea esclavo, y pagan por pecar los seres humanos. Entonces viene un aspecto hermosísimo y un cambio. Después de que las almas lejos de Dios andan deseando la comida de los cerdos, después de que son esclavos de aquel habitante de aquel lugar, viene una enseñanza preciosa que Jesucristo nuestro Señor nos muestra. Y dice el versículo 17, por fin se puso a pensar, cuántos trabajadores de mi Padre tienen pan de sobra y yo aquí me muero de hambre. Por fin se puso a pensar. Todos los que viven lejos de la casa de Dios tienen un momento en que se ponen a pensar. El perezoso tiene un momento en que se pone a pensar. El que está encerrado en su casa y no quiere salir, muchas ocasiones ha pensado y se ha dado cuenta, ¿estaré haciendo bien? ¿Deberé de salir? ¿Deberé de ir al encuentro del Señor? Y es Dios hablándole. Por fin se puso a pensar, por fin reflexionó, por fin se dio cuenta. ¿Qué quiere decir? Que Dios no deja de llamar a sus hijos. Dios no deja de convocar a sus hijos. El Espíritu Santo sigue latente, llamando, tocando. El Señor, mire, de qué manera especial nos lo confirma. Dice, por fin se puso a pensar. ¿Cuántos trabajadores de mi Padre tienen pan de sobra y yo aquí me muero de hambre? Fíjese, la palabra de Dios bendita, los trabajadores de la casa del Padre, aquellos hombres y mujeres comprometidos en la casa del Padre, en su viña, en su hacienda, tendrán pan de sobra. El Señor se encarga de ellos, tienen pan de sobra, dice. Mientras lejos de Dios, nos morimos de hambre, mendigamos amor, mendigamos amistad, mendigamos un abrazo, un beso, mendigamos infinidades de cosas y por eso caemos en tanta porquería, en tanto pecado, por estar lejos de la casa paterna. ¿Cuántos trabajadores de mi Padre tienen pan de sobra y yo aquí me muero de hambre? Dice, ¿por qué no me levanto? Y es pregunta la que hace el Espíritu Santo. ¿Por qué no me levanto? Esto deberíamos preguntarle al que está lejos, al esposo de la esposa que está comprometida con Dios. ¿Por qué no te levantas? ¿Por qué no te levantas de esa cama? ¿Por qué no te levantas de estar viendo la tele? ¿Por qué no te levantas de ese vicio? ¿Por qué no te levantas de ese pecado? Mujer, tú que estás lejos, que estás cansada, fastidiada de ser el hazmerreír, de ser esa piltraja humana. ¿Por qué no te levantas?
Hombre, mujer, ¿por qué no te levantas? ¿Por qué no corres a los brazos de Dios? ¿Por qué no nos ponemos de pie? ¿Por qué no nos levantamos? Yo pienso que Dios mismo se pregunta, ¿por qué no se levantarán? ¿Por qué no vendrán a mí? ¿Por qué siguen tirados? ¿Por qué siguen hundidos? ¿Por qué siguen ahogados? ¿Por qué siguen en el vicio? ¿Por qué el hombre huye de Dios? ¿Por qué no quiere estar en su presencia? Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Dice el Señor a través de sus profetas. ¿En qué te fallé? ¿Qué mal te he causado? Pueblo mío, pueblo de Dios, ¿qué mal te he hecho? ¿En qué te he fallado? Dice el Señor. ¿Por qué no me levanto? ¿Qué estará pasando? ¿Por qué no se levanta? Y dice por fin este hijo pródigo, volveré donde mi padre y le diré, Padre, pequé contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Y aquí vienen las cualidades que merecen la misericordia de Dios. El hombre y la mujer que se humilla, un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Pero ¿qué tal aquel orgulloso, vanidoso que dice, pues fui a la iglesia y no sentí nada? Es que no tenías que sentir nada, es que tenías que humillarte en la presencia de Dios, es que tenías que decirle, pequé contra ti, Señor, te he dado la espalda mucho tiempo, vengo con el alma dura, el corazón duro, lleno de mugre, hecho piedra, vengo a que me lo suavices, perdóname, me rindo ante ti. ¿Sí? Esa es la postura del hijo pródigo. Padre, pequé contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Cuando hemos pecado, cuando nos hemos olvidado de Dios, cuando nos hemos alejado del Señor, hemos perdido el cielo. Y ya no somos hijos de Dios, somos hijos del diablo, porque hemos preferido lo que nos ofrece el diablo. El hombre que está lejos, aunque diga lo que diga, si está lejos de Dios, hijo del demonio es. Porque sigue los pasos del demonio, sigue los pasos del mal, tiene que seguir a Dios. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus siervos. El hijo pródigo lo reconoce y dice, trátame como uno de tus siervos, pero a la vez en el fondo sabe que Dios nuestro Señor le da pan de sobra a sus siervos, a sus trabajadores. Y se partió pues de vuelta donde su padre. Su padre lo vio y sintió compasión. Mire nada más, qué ternura, qué maravilla, qué gracia. Dios siente compasión de aquel hombre, de aquella mujer que está lejos de él, que está lejos de su presencia. Mire, usted que está lejos del Señor, lo único que Dios siente por usted es compasión, amor, ternura. El Señor siente compasión por usted. Mire lo que dice su bendita palabra allá en Jeremías, capítulo 31, versículo 20. Dice así la palabra de Dios. ¿No es Efraín para mí un hijo predilecto o un niño mimado? La tribu de Efraín, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, que somos tú y yo, que somos ahora parte de esas tribus. ¿No es Efraín para mí un hijo predilecto? Aquí podríamos decir, ¿no eres acaso tú un hijo predilecto? Tú que estás lejos de Dios, o tú que estás cerca de Dios, tú que estás en la casa de Dios, tú que quieres rendirte, que quieres olvidarte, que quieres volver atrás, que ya te cansaste, te fastidiaste. ¿No eres acaso un hijo predilecto, mimado, para que después de cada amenaza deba siempre pensar en ti, dice el Señor? Y por él se conmueven mis entrañas. Mire nada más. Dios Padre dice, por ti, hijo, hija, por ti se conmueven mis entrañas. Por ustedes, hijos, se conmueven mis entrañas, dice nuestro Señor. Se conmueven las entrañas de Dios por usted y por mí. Alabado sea el Señor nuestro Dios. Ese es el Padre que tenemos. Y dice, y se desborda mi ternura, palabra de Yahvé. Mire nada más lo que el Señor nos dice, se desborda su ternura.
Se conmueven las entrañas del Señor por aquel que está caído, por aquel que está derrotado, por aquel que está vencido, por aquel que está lejos, por aquel que tiene hambre, por aquel que quiere volver a la casa del Señor. La misericordia de nuestro Padre está abierta si el hombre y la mujer reconocen que el Padre los está esperando con los brazos abiertos. La misericordia del Dios Todopoderoso está para nosotros, sus entrañas conmovidas por nosotros. Dice la palabra de Dios, mire, a través de Jeremías en el capítulo 3, versículo 12, dice: sal a gritar estas palabras al norte. Vuelve Israel infiel. Dice Yahvé, no me enojaré con ustedes, porque soy bueno, ni les guardaré rencor. Únicamente reconoce que eres culpable, que has traicionado a Yahvé tu Dios, has vendido tu amor a los extranjeros y no has escuchado mi voz. Palabra de Dios. Miren nomás lo que nos dice. Le pide a Jeremías que salga a gritar estas palabras. Grita al norte, dice: vuelve Israel infiel, vuelve hijo infiel, vuelve hermano infiel. Hermana, vuelve, el Señor te está esperando, está pidiendo, te está gritando que vuelvas. Tú que te fuiste, tú que ya no estás en la comunidad, tú que te diste por vencido, vuelve. Tú que dijiste ya no quiero nada, a ti que te pasó lo que a Jeremías, quisiste dejar de hablar de Dios, pero aún sigue el fuego encendido ahí dentro. Vuelve. Hijo, hija, vuelve. Solo reconoce, basta, que la regaste, que traicionaste el amor de tu Dios, de tu Padre, de tu amado celestial. Vuelve, no me enojo contigo, dice el Señor. Oh, hijos pródigos, ¿dónde están? Dios los está esperando. Dios les grita que vuelvan. Hijas pródigas, Dios le pide que vuelva, que regrese. Esto dice la bendita palabra de Dios. Esto es lo que el Señor quiso dejarnos, enseñarnos con su Santo Espíritu en su palabra. A menudo los profetas se refirieron al pueblo de Dios como la novia engalanada, la novia de la cual Dios está enamorado. Mire lo que nos dice el profeta Oseas en el capítulo 2, versículo 16. Entonces se dirá: me volveré a juntar con mi marido, pues con él me iba mejor que ahora. Dice: y yo la volveré a conquistar, la llevaré al desierto, ahí le hablaré de amor, le devolveré sus viñas, convertiré el valle de la mala suerte en un lugar de esperanzas. Ándale, Dios quiere cambiar esa mala suerte por un valle de esperanzas. Dios quiere cambiar ese montón de malas rachas por un montón de esperanzas, de alegría y gozo en la presencia de Dios. El hijo pródigo reconoció. Ándele, dígale a su hermano que reconozca. Reconózcalo usted. Si usted está perdido, si usted está extraviado, si usted está lejos, hay un momento, la voz de Dios, estoy seguro que resuena en su corazón, en su alma. Y usted dice: ¿por qué no vuelvo? Pero a veces te da pena, a veces te faltan fuerzas, a veces necesitas la mano de alguien. Agárrate de alguien, agárrate de la Virgen, agárrate de Jesús, acércate al grupo y dile al hermano: ora por mí, pídele a Dios que me levante, que rompa las cadenas que me atan al pecado. Pero levántese, el Señor dice: allí ella me responderá como cuando era joven, como en los días en que salió de Egipto, y me llamará más. Y no me llamará más por Señor mío, sino que me dirá: marido mío. Sacaré de su lengua la palabra Baal, para que no la pronuncie más en adelante. Ándele, regrese. El Señor quiere sacar de nuestra boca esa palabra que pertenece a nuestro enemigo.
y quiere poner esta palabra de vida eterna. Quiere poner esperanza, quiere poner su palabra bendita. Hermanos amados de Dios, los que están lejos del Señor, están al servicio del enemigo y pasan hambre y desean la comida de los cerdos. Nosotros tenemos otra comida que se llama pan de vida eterna, que se llama sacramentos, que se llama Eucaristía, que se llama reconciliación, que se llama unción, que se llama intercesión, hermano, hermana, que se llama oración juntos como hermanos en la presencia de Dios. Nosotros tenemos otro alimento santo, bendito. Nosotros no necesitamos andar comiendo la comida de los cerdos. Nosotros necesitamos ese pan de vida eterna, que ha sido diseñado por el Rey de Reyes para alimentarnos, fortalecernos y llenarnos de fuerza. El hijo pródigo andaba lejos, Dios lo espera, lo llama. Todos sentimos en nuestro interior, cuando caemos, cuando nos tropezamos, cuando nos alejamos, la voz de Dios que resuena. ¿Dónde andas, hijo? ¿Dónde andas, hija? Esposa mía, amado mío, el Señor nos habla a nuestra alma, a nuestro corazón. El hijo pródigo debió haber sentido eso y recordó el amor de su padre. En la casa de mi padre hay pan de sobra. ¿Qué ando haciendo rodando por el mundo como una piltraja humana, donde no se te valora, donde no se te acepta, donde solamente eres un mercado más, un producto más, una cosa más? El Señor te está esperando con los brazos abiertos. El Señor te está esperando y dice: no me enojo. Eres amada mía, eres amado mío, dice el Señor. Así dice la palabra bendita de Dios. Ese día haré un pacto con las fieras salvajes, con las aves de rapiña y las serpientes de la tierra, para que no le hagan daño. Ándele, Dios le llama, le busca y hará pacto con aquellos enemigos que no vemos, con esas aves de rapiña, esos buitres que no alcanzamos a ver, con esas deidades espirituales que están en nuestra contra, esas serpientes que se arrastran, la antigua serpiente. El Señor manda sobre de ellos y mandará que no nos atemoricen más, que no nos dañen más. Dice: y la mutua fidelidad también, y así conocerás quién es Yahvé. Dios quiere que lo conozcamos. Dios quiere que nos llenemos de gozo en su presencia. El Señor quiere llenarnos de su bendito amor y su misericordia. Quiere que volvamos a dejarnos amar por Él. Entonces, el Señor lo único que siente por los que están lejos es compasión. Compasión. Estábamos en el versículo 20 de esta parábola del hijo pródigo, capítulo 15. Versículos del 11 en adelante. Vamos en el 20. Partió pues de vuelta con de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo abrazó. Miren nada más, el hijo pródigo venía oliendo a puerco, porque estaba con los puercos. Y el Padre del cielo, carambas, yo creo que estaba mormado, no olía bien. Yo creo que estaba medio ciego, no veía bien. Se hacía el que no veía. ¿Por qué? Porque nos ama, porque tiene infinita misericordia y deseos de abrazarnos, de besarnos, de perdonarnos. Esa es la bendita misericordia de Dios con aquellos que se humillan en su presencia, con aquellos que doblan sus rodillas, con aquellos que no tienen miedo a llorar, a desahogarse, a decirle: he pecado, la he regado, a decirle: soy malo, Señor, y necesito de tu ayuda. Lo llenó de besos. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión, corrió a echarse a su cuello y lo abrazó. Lo abrazó. Entonces el hijo le habló: Padre,
pequé contra Dios y ante ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero mire el amor de Dios. Pero el padre dijo a sus servidores, rápido, tráiganle la mejor ropa. ¿A quién le dijo, hermanos? A sus servidores. ¿Tú eres un servidor de Dios? ¿Tú estás sirviendo a Dios? ¿Tú estás en la iglesia? ¿Tú estás en la casa? A Dios le urge y dice, rápido, rápido, tráiganle la mejor ropa y póngansela. ¡Hey! Los hijos pródigos andan rodando, viviendo entre los puercos, huelen a puercos, comen comida de puercos, y los servidores a veces tienen miedo a hablar, y los servidores tienen miedo a anunciar que hay un Padre que los ama, y los servidores esperan a que la burocracia de la iglesia muchas veces abra las puertas, y se detienen y les da miedo, y no hablan, y no avanzan, y no caminan, se esperan. Me dice un hermano hace días, es que me dijeron que de aquí a un año a lo mejor me casan. Y yo ya quiero casarme, y ya mi esposa entiende la fe, y yo también la entiendo. Sé que la regué de verme juntado, pero de aquí a un año. ¿Y sabe qué le dije? Le dije, vete a ver al Padre. Y si ese Padre no te ayuda, vete a ver a otro. Y si ese otro tampoco te ayuda, vete a ver a otro. Y vete a ver a otro y a otro y a otro. Y dile que quieres dejar de ofender a Dios. Dile que te equivocaste. Dile que vienes a la casa del Padre, que quieres amarlo y ser amado. Pero no te detengas. Urge. A Dios le urge abrazar a sus hijos, besarlos, llenarlos de caricias. A Dios le urge sanar los corazones heridos. A Dios le urge unir familias. A Dios le urge sacarlos del vicio. Dice la Virgen Santísima en sus mensajes, las almas caen al infierno como tormenta de nieve, porque no hay quien se sacrifique por ellas. Y muchas veces en la iglesia proponemos y exponemos las necesidades y dicen, es que tenemos que esperar el próximo calendario, es que tenemos que esperar, es que no, es que sí, es que la burocracia, es que aquí yo mando, es que aquí yo decido, es que aquí yo soy el que digo sí o no. ¿Y qué dice el Padre de todos? El Padre de todos dice, rápido. ¿Qué estás haciendo, consagrado? Dios dice rápido. Y a veces dicen, es que son laicos y se van a equivocar. Dígame quién no se equivoca. ¿Y sabe cuándo nos vamos a dejar de equivocar? Cuando estemos con el Señor en la gloria eterna. ¿Sabe cuándo el hombre va a dejarse de equivocar? Cuando se muera y esté en la presencia de Dios, va a dejar de equivocarse. Todos se equivocan, todos nos equivocamos, pero los errores serán perdonados. El Señor